Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario de la lección de la escuela sabática. Que el día de hoy, queridos amigos y hermanos, el día de hoy nos regala una preciosísima oportunidad enviada del cielo directamente hasta nosotros. Oportunidad de estudiar paso a paso el capítulo número 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. ¡Qué capítulo! ¡Qué maravillosa gracia se desprende, brota de estas líneas! ¡Qué maravilla de texto! Bendito sea Dios por la oportunidad de estudiarlo, porque nos habla de un Salvador hecho cercano, nos habla de Cristo tal como es en las Sagradas Escrituras. Así que en el nombre de Jesús quiero invitarle a orar juntamente conmigo. Antes de orar, sencillamente recordarles que esta lección grabada que usted está viendo en este momento, si es la primera vez que usted lo hace, esta lección grabada tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a partir de las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que usted puede acompañarnos con sus preguntas, inquietudes, comentarios, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el temor de nuestro Señor, daremos respuesta a estas preguntas e inquietudes en la medida en la que el Señor nos dé gracia para realizarlo. Así que vamos entonces a orar y vamos de inmediato a introducirnos a la lectura y estudio del capítulo número 2 de nuestra epístola a los Hebreos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, querido y amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, en virtud de sus méritos, amparados en su justicia perfecta, Señor, nosotros venimos delante de ti, Padre Celestial, y en Cristo, Señor, nosotros nos atrevemos a estar en pie delante de tu trono, en audiencia santa concedida a nosotros en Cristo, Señor. En Cristo te pedimos, Padre, que cumplas tu promesa preciosa y de manera especial el día de hoy descienda sobre nosotros el poder de tu Santo Espíritu para dirigir nuestras mentes, corazones y así, Señor, permitirnos contemplar a Jesucristo como es en verdad, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que hagas esto por nosotros, Señor, reconociéndonos incapaces de nosotros comprender tu palabra por nosotros mismos. Tómanos, querido Señor, úsanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos inmediatamente a leer Hebreos capítulo número 2, versículos 1 hasta el versículo número 4. Tenemos en estos versículos la razón por la cual desde el versículo número 5 hasta el versículo número 14 del capítulo número 1 se nos ha contrastado los títulos de Jesucristo como Hijo Eterno del Padre Celestial con los títulos que reciben los ángeles. ¿Por qué se ha hecho este contraste? ¿Cuál es la razón por la cual se ha contrastado los títulos que Jesucristo posee con los títulos que reciben los ángeles? ¿Cuál es la razón de este contraste? Esta razón la encontramos en los primeros 4 versículos del capítulo número 2. ¿Por qué se los ha contrastado? Se los contrasta a Jesús y a los ángeles en el capítulo número 1 para que el capítulo 2 nos diga que lo que nosotros hemos escuchado de parte del mismo Hijo, quien nos ha hablado, o mejor dicho, aquel en quien Dios ha hablado a la humanidad, anunciando tan grande salvación que fue seguida por los que lo vieron y compartieron con él, y ayudada esta proclamación por
por testimonios y prodigios grandes de milagros y repartimiento de dones por medio del Espíritu, esto que hemos oído del Padre Celestial en Cristo, esta gran salvación, debemos nosotros prestarle mayor atención. ¿Por qué debemos prestarle mayor atención? Y aquí está la razón del contraste entre Jesús y los ángeles en el capítulo número 1. Debemos prestar mayor atención porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, eso lo dice el capítulo número 2, versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿a qué palabra dicha por medio de ángeles se refiere el capítulo 2, versículo 2? Probablemente se refiera a la proclamación de la ley en el Sinaí, ya que se pensaba en las Sagradas Escrituras, y usted lo puede ver, por ejemplo, aquí, lo puede ver en Hechos de los Apóstoles capítulo número 7, Hechos de los Apóstoles capítulo número 3, también lo puede ver en Gálatas, por ejemplo. Se pensaba que la ley había sido proclamada, traída por medio de ángeles, eso lo dice Gálatas capítulo 3, en el versículo 19 en adelante, y dada en manos de un mediador. Entonces, la ley de Dios que fue proclamada en el Sinaí, se pensaba que había sido entregada a Moisés de parte de ángeles. Entonces, si la palabra pronunciada y dicha por los ángeles fue firme, y cada transgresión de esa palabra recibió justa retribución, ¿cómo pues escaparemos nosotros? Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual hemos oído, no de los ángeles, hemos oído de parte del mismo Señor, que es aquel en quien Dios volvió a hablar a la humanidad para anunciarle su carácter, la gran salvación, su amor inalterable? En Cristo Dios nos habló en los tiempos de cumplimiento. Entonces, esa es la razón por la cual se comparó a Jesús, o mejor dicho, se contrastó a Jesús con los ángeles en el capítulo número 1. Para que nosotros sepamos que cuando nosotros oímos la gran salvación que el Padre de Gloria nos anuncia en Cristo, al hablarnos en Cristo, esta salvación es mucho más importante y hay que cuidar de prestar atención mucho más que la palabra pronunciada por los ángeles en el Sinaí y fue entregada por ángeles en manos de un mediador. Eso es lo que nos está diciendo el texto de Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y allí encuentras razón de ser el contraste que se hizo entre Jesús y los ángeles en el capítulo número 1. Ahora, habiendo dicho eso entonces, nota esto. El capítulo número 1 y los versículos 10 en adelante nos presenta la siguiente idea. ¿Por qué vamos a leer el capítulo 1, versículos 10 en adelante? Porque cuando Hebreos retoma el tema que está tratando, lo retoma con referencia a lo que se menciona en los versículos 10 en adelante del capítulo número 1. ¿Dónde Hebreos va a retomar el discurso del capítulo número 1? Hebreos lo va a retomar en el capítulo 2, versículo número 5. Y cuando retoma el tema del capítulo número 1, lo retoma haciendo referencia al mundo venidero que de manera implícita, no explícita, sino de manera implícita se mencionó en el capítulo 1, versículos 10 en adelante. Vamos a mirar esto. Hebreos capítulo 1, versículo 10 en adelante nos dice así: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, escucha esto, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pregunto, al hablar de que esta tierra, estos cielos, este firmamento, fundado, formado y creado por Cristo,
al hablar de esto y decir que esto va a pasar, que esto va a perecer, que los cielos cual pergaminos se envolverán y como vestido dejarán de ser. La pregunta es, si estos cielos y esta tierra fundada en el principio va a pasar, si se va a terminar, si como pergamino y como vestido se va a envolver para no ser, la pregunta es, cuando estos cielos y tierra que vemos en el presente se acaben, ¿a qué cosa da lugar el pasar, el acabarse de los cielos y la tierra que hoy vemos en el presente? ¿A qué cosa dará lugar? Dará lugar a una tierra nueva y nuevos cielos. Eso es lo que está implícito en la idea. Ahora, de ese mundo venidero, en los versículos 10 al 12 del capítulo número 1 de Hebreos, se habla. ¿De qué se habla en esos versículos? Se habla implícitamente del mundo venidero. ¿Por qué decimos que se habla implícitamente? Porque no se lo ha mencionado explícitamente. No se ha dicho que vendrá una tierra nueva. No se ha dicho que vendrá un mundo nuevo, un mundo venidero. Pero al decir que el mundo, la tierra y los cielos actuales pasarán, de manera implícita se está dando la idea de que vendrá un nuevo mundo, de que hay un mundo venidero. Y de esa idea, exactamente de esa, del mundo venidero que está implícito en los versículos 10 al 12 del capítulo 1, el versículo número 5 de Hebreos 2 retoma el tema. De allí retoma el tema el apóstol Pablo hablando del implícito mundo venidero de los versículos 10 al 12 del capítulo número 1. Vamos a comprobarlo. Hebreos 2, versículo 5. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Dónde habló acerca del mundo venidero? Porque él dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. ¿Dónde habló del mundo venidero? Si tú lees el capítulo número 1, los versículos 1 hasta el último versículo que acabamos de leer, el versículo número 5 del capítulo número 2, en ninguna parte la frase mundo venidero, tierra nueva, aparece. No aparece en ningún lado. La única explicación posible es que el mundo venidero acerca del cual estamos hablando se encuentre implícitamente en los versículos 10 al 12 del capítulo número 1, cuando se habla del pasar, de la expiración de los cielos presentes y de la tierra actual. Cuando se habla de eso, entonces implícitamente se está hablando del mundo venidero. Y allí es donde Pablo retoma el tema. Ahí es donde Pablo hace conexión temática con el capítulo número 1. Y la conexión temática con el capítulo número 1 es que del mundo venidero del cual estamos hablando, este mundo venidero Dios no lo sujetó, no lo puso bajo los pies de los ángeles. Dios no hizo eso con el mundo venidero. ¿Por qué razón Dios no hizo eso con el mundo venidero? ¿Por qué razón Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero? Mira por qué. Dice el versículo número 6 lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar. En otras palabras, el apóstol dice, pero hay un lugar, hay un cierto lugar en las escrituras donde se dice lo siguiente. Mira lo que se dice en esas escrituras. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Dónde se encuentran las escrituras que el apóstol Pablo está citando para probar su punto de que el mundo venidero no se sujetará a los ángeles, no se puso a los pies de los ángeles, sino que se puso a los pies en sujeción de un hombre? ¿Dónde se encuentra ese texto? Ese texto se encuentra en el Salmo número 8. En el Salmo número 8
hablando acerca de la creación de los cielos y la tierra y mencionando la identidad del ser humano en medio de esta creación vasta y abundantemente grande, el Salmo número 8 dice lo siguiente. La cita del Salmo 8 va desde el versículo 6 hasta la última parte del versículo, mejor dicho, hasta la primera parte del versículo número 8. Desde la segunda parte del versículo 6 hasta la primera parte del versículo número 8. Vamos a leerlo todo para que quede claro la idea. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y dice, termina el Salmo citado aquí por Pablo, todo lo sujetaste. La misma palabra griega que aparece en el versículo 5 cuando dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. La misma palabra griega aparece en el comienzo del versículo 8, citando el Salmo número 8 en el idioma griego y dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pregunto, ¿de quién se habla aquí como habiendo recibido la creación en sujeción bajo sus pies? Se habla del hombre. ¿De qué hombre se está hablando? Está hablando acerca de la familia humana, familia que estaba representada en Adán, el primer hombre creado, ante quien Dios bendice y lo pone como mayordomo de toda su creación. ¿Recuerdas Génesis capítulo número 1, versículo 28? Y bendijo Dios al hombre diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Recuerdas? Entonces, cuando Dios crea el mundo, los cielos y la tierra, los sujeta a Adán, quien representaba la familia humana. Por eso se dice en el Salmo 8 que el mundo fue puesto en sujeción a los pies del hombre. Ahora nota esto. De este hombre, en la cita del Salmo 8 se dice que este hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Y es maravilloso. Aunque en el idioma hebreo se dice que este hombre fue hecho poco menor que Elohim, y Elohim es el sustantivo propio o casi propio de Dios en el Antiguo Testamento, incluyendo, por ejemplo, textos como Génesis capítulo 1, la interpretación de este salmo puede prestarse como, aquí en efecto lo vemos, como que al decir menor que Elohim, el Salmo se está refiriendo a menor que los ángeles de Dios. ¿Ok? Y esa es la manera en la cual el apóstol Pablo interpreta el Salmo número 8. El apóstol Pablo interpreta entonces que ese hombre, ese Adán que representa toda la familia humana, ese Adán que recibió la tierra en sujeción bajo sus pies, fue hecho poco menor que los ángeles. Ahora nota esto. ¿Por qué esa idea es importante? Ahora mira lo que dice en el versículo número 8. Dice así. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, en el griego dice, porque en el sujetarle todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. En el griego dice, nada dejó no sujetado. Es decir, si Dios dijo todo, como dice el Salmo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, entonces nada quedó no sujetado al hombre. Pero ahora mira lo que él reflexiona. El apóstol Pablo reflexiona en el versículo 8 y dice, pero, ¿ok? Si nada quedó no sujetado, sino que todo fue sujetado, dice él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y eso es exactamente lo que aún hoy, en el presente, en el instante en que usted está viendo esta grabación, es exactamente lo que hoy todavía se percibe. ¿Qué es lo que se percibe?
de parte del mundo en su relación con el ser humano. No se percibe un mundo en sujeción al hombre. Más bien, lo que se percibe en el presente es un mundo que parece que salió del control del hombre. Un mundo que parece haberse vuelto inhóspito, adverso a la vida humana. Un mundo en donde los desastres naturales abundan. Un mundo en donde la creación parece desordenadamente peligrosa para el ser humano. Entonces, lo que vemos, y a esto le añadimos la comprensión del apóstol Pablo de ver que Dios levantó un pueblo remanente, simiente de Abraham por la fe en Cristo, pero este pueblo es perseguido por los reyes y poderosos de la tierra. Entonces, si este pueblo remanente, creyente en Cristo, está siendo perseguido por los poderes de la tierra, la comprensión del apóstol es que lo que vemos no parece que el mundo esté en sujeción al hombre, sino todo lo contrario, porque parece que el mundo se ha levantado en contra de Jehová y en contra de su ungido, según el Salmo número 2, que también está citado en el capítulo número 1 de Hebreos. Entonces, seguimos leyendo, dice así, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a la humanidad, al hombre. Y ahora dice esto, atención, pero ¿qué cosa sí es lo que vemos? ¿Qué es lo que sí podemos ver en el presente? No solamente en el presente del apóstol Pablo, sino en nuestro presente. ¿Qué es lo que sí podemos ver? Mira lo que podemos ver. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí aparece por primera vez en el libro de Hebreos el sustantivo propio Jesús. Aparece el nombre propio Jesús por primera vez en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque ahora está hablando el discurso de la epístola de la humanidad del Hijo eterno del Padre de Gloria. Y hablando acerca de su humanidad dice, pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y ahora dice, ¿cómo lo vemos? Mira cómo lo vemos. Lo vemos coronado de gloria y de honra. ¿Gracias a qué cosa? Lo vemos coronado de gloria y de honra. Lo mismo que se había dicho del ser humano en el principio del mundo. Lo mismo que el Salmo 8 decía acerca del hombre cuando recibió el mundo bajo sus pies, lleno de gloria y de honra. Ahora vemos a Cristo heredando, habiendo recibido toda esa gloria, toda esa honra que le pertenecía a la familia humana como la corona de la creación. Cristo heredando ahora toda la gloria y toda la honra de la familia humana por ser la corona de la creación. Cristo hereda todo eso ¿a causa de qué? Dice el texto, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nota, Cristo se hace la familia humana. Cristo asume el lugar y representa a la familia humana entera. Adán, el primer ser humano creado, era el título que Dios dio a la humanidad, ya que Adán fue el nombre que Dios le dio, según Génesis capítulo 5, al creado varón y mujer. A esa raza Dios le dio el título de Adán. Adán es el título de la familia humana y Cristo hereda la humanidad para convertirse en el verdadero representante de toda la familia humana. Toda la humanidad está representada en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Lo que la caída en pecado de Adán y su esposa hizo fue hacer que Cristo asumiera el lugar que desde antes de la fundación del mundo Cristo había acordado con su Padre como los términos elementales del pacto eterno, el pacto de gracia, el pacto de misericordia establecido como compromiso y juramento solemne entre el Padre y su Hijo. Desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, Cristo representaba a la humanidad
para ser su sustituto y su fiador garante si el hombre caía engañado por Satanás. Entonces Cristo asume la humanidad. Cristo representa la humanidad. Y como asumió la humanidad y representa entonces a todo ser humano, entonces se puede decir que Cristo probó, gustó, experimentó la muerte por todos. Esto quiere decir que todos murieron en Cristo y Dios así lo consideró. Dios así lo contó. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban tomados, considerados, representados en Cristo el día que Cristo padeció la muerte por todos. ¿Te das cuenta? Entonces dice ahora el texto, versículo número 10. Ahora viene el plan. Y escucha lo que esto significa. Escucha por favor lo que significa el versículo número 10 para el resto del capítulo número 2. El versículo número 10 es la declaración explícita del propósito de la humanidad de Cristo de acuerdo con la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Aquí, en el versículo 10 del capítulo número 2, se encuentra la razón fundamental de toda la epístola y probablemente de todo el Nuevo Testamento de el haber asumido Cristo la humanidad. ¿Para qué asumió la humanidad? ¿Cuál fue el propósito de venir en carne? ¿Cuál fue el propósito de ser hecho carne como nosotros? ¿Cuál fue el propósito de que Él puso su tienda, su tabernáculo en medio de nosotros para llegar a ser humano como nosotros? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento se encuentra no solamente del resto del capítulo número 2, sino del resto de toda la epístola. El fundamento de la humanidad de Cristo y su razón se encuentra en el versículo número 10 del capítulo número 2. ¿Qué se dice en ese versículo? Vamos a repasarlo. Dice así, versículo número 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién se está hablando específicamente en el versículo 10 cuando se habla de aquel por cuya causa son todas las cosas y gracias a quien todas las cosas subsisten? Se está hablando específicamente del Padre de Gloria, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo llamaría Efesios capítulo 1, versículo 3. Ese Dios Padre, ese Padre de Gloria, le era necesario. El texto dice, porque convenía a Él. Pero en el griego, la palabra que se traduce como convenía es exactamente la misma palabra que, por ejemplo, aparece en Mateo capítulo número 3 y el versículo número 15. Mateo capítulo 3 versículo 15 contiene la misma palabra griega que se traduce en Hebreos 2:10 como convenía al Padre. Mira cómo se traduce en Mateo 3:15 para que puedas darte cuenta si esta palabra era una conveniencia opcional entre varias opciones o era una necesidad del plan de la salvación. Mira lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 15 utilizando la misma palabra griega. Dice, pero Jesús les respondió. ¿Por qué les responde Jesús a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista no quiere bautizarlo, argumentando que él mismo, Juan el Bautista, ha de ser bautizado en el Espíritu y en fuego por el Mesías. Y dice así, Jesús les respondió a Juan el Bautista, deja ahora, en otras palabras, bautízame, adelante, porque así conviene. La palabra griega que aparece aquí es la misma palabra de Hebreos 2:10. Y la pregunta es, Jesús le está diciendo a Juan el Bautista que conviene que él se bautice para que así se cumpla toda justicia como una opción entre varias, o el bautismo de Cristo para cumplimiento de toda justicia, esto es, para cumplimiento de los términos del pacto eterno. ¿Era esto necesario para Cristo hacerlo y realizarlo? Claro,
Para Cristo era una necesidad, de acuerdo con los términos del pacto eterno, ser bautizado como hijo del hombre. Y esa es la misma palabra griega que aparece aquí en Hebreos 2:10. Entonces, al Padre le era necesario hacer ¿qué cosa? Mira lo que le era necesario al Padre. Dice así: porque convenía o porque era necesario aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, aquí está el plan, aquí está su intención por la humanidad es llevar muchos hijos a la gloria. ¿A qué gloria se está refiriendo? De acuerdo al versículo número 5 del capítulo número 2, se está refiriendo a la tierra nueva, al mundo venidero, a la habitación eterna de los redimidos, donde Dios establecerá su tabernáculo y Dios llegará a ser Dios de ellos y ellos, la humanidad, serán el pueblo de Dios, la morada de Dios con los hombres. Entonces, a esa nueva tierra, a ese mundo venidero, a esa gloria donde no hay necesidad de sol ni de luna que alumbren, porque la gloria de Dios y del Cordero llenan la ciudad, a esa tierra nueva, Dios el Padre quiere llevar muchos hijos. Entonces, queriendo eso, teniendo la intención de llevar a la tierra nueva muchos hijos, la pregunta es, ¿qué cosa le es necesario al Padre hacer si quiere lograr y alcanzar ese propósito de llenar la tierra nueva, la tierra de gloria con muchos hijos? ¿Qué le era necesario hacer? Mira lo que le era necesario hacer. Versículo 10. Le era necesario que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué le era necesario al Padre hacer con el autor de nuestra salvación? Al Padre le era necesario perfeccionar por aflicciones a Jesucristo, quien es el autor de nuestra salvación. Entonces, ¿para qué Jesús se hace humano según el versículo número 10 del capítulo número 2 de Hebreos? ¿Para qué se hace humano? Jesús se hace humano para experimentar como ser humano las aflicciones, y habiendo experimentado las aflicciones como humano, ser así perfeccionado como el autor de la salvación de los muchos hijos que el Padre quiere y ha de llevar a la gloria. La pregunta es, ¿de qué aflicciones y de qué perfeccionamiento del Hijo está hablando? Mira lo que dice el texto. Atención con esto. Atención con esto. Los versículos 11 hasta el versículo número 13 nos hablan de citas del Antiguo Testamento que comprueban que Jesucristo sería perfeccionado como nuestro hermano. Él como nuestro hermano, según el versículo número 13, y otra vez, yo confiaré en él, esto es, de acuerdo al intérprete, de acuerdo al apóstol Pablo que está interpretando Isaías, de acuerdo con el apóstol Pablo, esto sería la voz misma de Cristo. Yo confiaré en él, o yo pondré en él mi confianza, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En otras palabras, Cristo se hará humano para que como humano Él pueda poner su confianza en el Padre de Gloria. Cuando Él aprenda a confiar, a tener fe en el Padre de Gloria como humano, como uno de nosotros, cuando llegue a creer en el Padre como uno de nosotros, entonces se convierte en el Padre y hermano mayor de los muchos hijos que Dios quiere llevar a la gloria. ¿Te das cuenta? Primero Cristo debe creer, debe confiar, debe tener fe en el Padre de Gloria como humano para luego poder ser perfeccionador de esa fe en los humanos, en el Padre de Gloria, para que así el mundo nuevo se llene
de hijos fieles que hayan confiado y creído en el Padre como Cristo, siendo humano, confió en el Padre. De eso se trata. De eso es lo que está hablando el texto. Ahora mira esto. ¿Cuándo fue así perfeccionado el Hijo de Dios? ¿Cuándo aprendió a creer, a confiar, a tener fe en su Padre? ¿Cuándo aprendió eso? Oh, mira esto. De acuerdo con el capítulo número 5 de Hebreos, versículos números 7 al 9, se nos dice exactamente en qué circunstancia Cristo aprendió a creer, a confiar, a tener fe en su Padre, como nosotros aprenderemos cuando Él viva su vida en nosotros. Mira lo que dice el texto. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9. Dice: y Cristo en los días de su carne, el versículo número 14 de Hebreos 2 lo llama: Cristo también participó de carne y sangre. Y ya lo vamos a leer. Dice: y Cristo, versículo 7 del capítulo 5, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pregunto, ¿a qué episodio de la vida de Cristo está haciendo mención Hebreos capítulo 5, versículo número 7? ¿Cuándo fue la ocasión en la cual Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? ¿Cuándo fue eso? Eso es el jardín del Getsemaní. En el jardín del Getsemaní, Jesucristo le dice al Padre 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego le dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿qué es lo que en el jardín del Getsemaní, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, qué es lo que Cristo le está rogando al Padre de Gloria? Según Hebreos capítulo 5, versículo 7, Cristo le está rogando ser librado de la muerte. Esa es la interpretación del apóstol. Cristo le está pidiendo al Padre con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Entonces, cuando le dice: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Cristo está manifestando una petición al Padre. La petición al Padre es: líbrame de la muerte si es posible. Eso era lo que Cristo estaba expresando. Cristo manifestaba el deseo de ser librado de la muerte y se lo comunicaba a su Padre a través de una oración con ruegos, súplicas y gran clamor y lágrimas. La pregunta es, en esta oración, sin embargo, Cristo, aparte o juntamente con manifestar su deseo de ser librado de la muerte, también Cristo manifiesta su intención de someter su propio deseo a la voluntad eterna del Padre, para que no se haga en su vida como Él quiere, sino como el Padre de gloria así lo dispusiera, con lo cual Cristo había previamente acordado antes de ser encarnado, antes de llegar a este punto de su vida. Cristo había acordado previamente con esa voluntad ser el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Cristo lo había acordado, sí. Ahora Cristo, viendo la cercanía de su muerte, ahora Cristo padece los temores y la angustia de la muerte y le pide al Padre que lo libre de ella. Sin embargo, también le pide en su oración que no se haga su propia voluntad, sino que su Padre sujete su propia voluntad a la voluntad de su Padre, para que se haga en su vida como el Padre y Él habían acordado en los términos del pacto eterno. En otras palabras, ¿qué es lo que Cristo está haciendo aquí? Mira lo que dice el texto en el versículo número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué está aprendiendo Cristo cuando sujetó su voluntad a la voluntad del Padre? ¿Qué aprendió Cristo?
Cristo aprendió la obediencia en el contexto de las angustias y temores de la muerte misma. Entonces, Cristo aprende la obediencia cuando sujeta su voluntad a la voluntad del Padre. Y en este contexto, el apóstol nos dice, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo fue perfeccionado el Hijo? El Hijo que se hizo humano, uno de nosotros, asumió la familia humana, fue perfeccionado en su aprendizaje de la obediencia que consiste en ser capaz de sujetar su propia voluntad a la voluntad del Padre, aún en el contexto en donde siente y experimenta los temores, las angustias y las debilidades de la misma muerte. Aún en ese contexto, Cristo sujeta su voluntad a la voluntad del Padre y aprende así la obediencia. Y cuando aprende así la obediencia, es hecho perfecto para ser autor de nuestra salvación. ¿Por qué es hecho así perfecto? Porque de acuerdo al capítulo número 2 de Hebreos, Cristo va a tener que ayudar a aquellos que también están padeciendo amenazas de muerte, que también le están teniendo temor a la muerte, que también están temblando ante la posibilidad de morir perseguidos y torturados por el imperio romano y por sus compatriotas judíos. Cristo tiene que ayudarlos. Cristo tiene que sacarlos del temor de la muerte. Cristo tiene que ayudarlos a experimentar la muerte y el martirio en fidelidad a la fe de Cristo, a la fe de Jesús. Y como Cristo tiene que ayudar a gente que está a punto de experimentar el martirio, de ser perseguido, de ser echados a la cárcel por causa de la fe de Jesús, entonces Cristo tiene que haber padecido lo mismo para poder haber aprendido a sujetar su voluntad a la del Padre en la angustia de la muerte. Y para eso se escribió el capítulo 2 de Hebreos. Para que Cristo haya experimentado las mismas angustias, los mismos padecimientos que la humanidad padece y experimenta en el contexto del temor, la incertidumbre, a la muerte, a los castigos, a las amenazas, para que habiendo sido perfeccionado en ese contexto, Cristo ahora pueda ayudar a los que van a padecer la misma prueba que Él. Eso es lo que dice el texto. Ahora mira esto. Mira lo que va a decir ahora el texto del capítulo número 2, versículo número 14. Desde el versículo 14 hasta el versículo 18 se resume el propósito de Cristo haber sido perfeccionado en este contexto que ya mencionamos para ahora ser poderoso, para ahora ser capaz, para ahora haber comprendido, ahora tener el poder de sentarse en el trono de Dios y ayudar a los que le pedirán ayuda y socorro oportuno en el momento de la prueba. Mira lo que ahora dice el texto de Hebreos capítulo número 2, versículo 14 en adelante. Leamos. Hebreos 2, 14 en adelante. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. La frase carne y sangre es un binomio de términos. Puede ser una figura literaria conocida como gendiasis, que quiere decir una cosa a través de dos. La gendiasis es la utilización de dos términos para referirse a una entidad, a una sola entidad. Entonces, carne y sangre probablemente se refiere a la humanidad, a lo que es la humanidad. La humanidad es eso, es carne y sangre. Entonces, por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En el idioma griego añade el adverbio paraplesios, que quiere decir que Él participó cercanamente. Porque la palabra paraplesios se compone de la palabra plesas o plesios, que en otros contextos traduce prójimo, traduce cercanía. Entonces, Cristo se hizo cercano con eso mismo. Cristo participó de aquello de lo cual la humanidad está hecha. Cristo se hizo eso. ¿Para qué? Mira para qué. Dice, Él también participó de lo mismo,
para destruir. Número 1, aquí está el primer verbo que indica el propósito del versículo número 14 y la humanidad de Jesús. Primer verbo, para destruir. Segundo verbo, versículo 15, y librar. Así que aquí hay dos verbos que designan la razón del haber Cristo participado de carne y sangre. Primer verbo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo destruye y destrona sobre el poder de la muerte a Satanás cuando muere y resucita al tercer día. Le quita el cetro de muerte a Satanás. Y ahora mira el segundo verbo, y librar. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte, el temor a morir, el temor a dejar de existir, era el punto, instrumento, el medio, el golpe eficaz que le había funcionado a Satanás para hacer caer en pecado al mejor de los hombres. ¿Quién es el mejor de los hombres de acuerdo con el Antiguo Testamento? A ver, ¿quién fue el hombre que habiendo sido tentado, según Santiago capítulo número 5, siendo y padeciendo pasiones como la nuestra? En griego utiliza el homoiopatés, siendo hombre de pasiones similares a las nuestras. ¿Quién es ese hombre? Elías el tisbita. Aquel profeta que vivía en la presencia de Jehová y que no por casualidad su legado, su obra, su poder se promete visitar de nuevo la tierra antes de la venida gloriosa de Jehová. Elías, quien fue arrebatado de entre los vivos como testimonio de que Dios es capaz de arrebatarnos del poder de la muerte y elevarnos en perfección moral por encima de las debilidades humanas para ser trasladados vivos de entre la tierra al cielo. Elías el profeta. Mira esto. No por casualidad es Moisés y Elías el que le aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración. Ahora mira esto. Elías, de acuerdo con la palabra del Señor, siendo homoiopatés, que quiere decir siendo hombre de pasiones como las nuestras, Elías, dice el texto, que fue llevado de entre los vivos habiendo experimentado ¿qué temor experimentó Elías? Que fue el temor por medio del cual el enemigo de Dios lo asustó hasta el punto de hacerlo abandonar su misión, hasta el punto de que la obra y la influencia del profeta se vio limitada por causa de este temor. El temor a la muerte, el temor de la muerte. Porque cuando Jezabel, esposa de Acab, le juró que lo iba a matar, como él había dado orden de matar a los 450 profetas de Baal, Elías temió por su vida y salió corriendo fuera, temiendo a la muerte. Ese temor de la muerte era lo que Satanás estaba usando para lograr que los cristianos creyentes en Cristo de procedencia judía, a los cuales la carta del apóstol Pablo a los hebreos está destinada, ese era el temor que Satanás estaba usando para que ellos, su audiencia, llevara a Cristo al vituperio público y dijera, no, ya yo no soy cristiano, yo soy capaz de maldecir el nombre de Jesús y me van a matar. Para eso Satanás estaba utilizando la persecución y el miedo de la muerte, para vencerlos como había logrado vencer y limitar la obra de Elías el profeta. Bueno, para eso vino Cristo, para que aún en el temor de la muerte, quien se aferre a la fe de Jesús sepa
que aquella muerte con temor y angustia que Cristo experimentó, donde tuvo que confiar en su Padre hasta el punto de que el deseado de todas las gentes dice que por la fe Cristo venció cuando la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor y temía que el pecado fuese tan ofensivo que la separación de su Padre resultase eterna. Allí Cristo confió en su Padre, se aferró a su Padre, confió en las evidencias del carácter de su Padre que antes tuviera, y por la fe Cristo venció. Cristo venció por la fe para poder ahora ser vencedores por la fe en Él a todos aquellos que se acerquen al trono de Dios donde Él está sentado para recibir ayuda oportuna para el socorro. De eso se trata, de eso se trata. Ahora mira esto, mira lo que va a decir ahora, versículo número 16, atención. Porque ciertamente, dice mi versión, Reina Valera del 60, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira, esta traducción, como todas las traducciones del capítulo número 2, versículo 16, contienen cierto punto de suposición. ¿Por qué? Porque el texto griego del capítulo número 2, versículo 16, es bien complicado, porque el sujeto del verbo no está explicitado. Se sabe que es una tercera persona del singular, pero no sabemos exactamente de quién está hablando. Ahora, por el contexto, nosotros pudiésemos decir, bueno, el sujeto anterior inmediato es el Hijo de Dios. Entonces Hebreos 2:16 está hablando acerca del Hijo de Dios. Y cuando dice, porque no se sujetó o porque no tomó los ángeles o porque no tomó lo de los ángeles, está hablando entonces de que Jesús no asumió, no tomó la naturaleza de los ángeles. Eso es una posible interpretación y es ciertamente muy probablemente correcta. Pero existe otra posible traducción, y es que ese verbo, el verbo que aparece en Hebreos 2:16 como el verbo epilambanetai, el griego dice ugar depu, angelon epilambanetai, quiere decir, pues no ciertamente de los ángeles epilambanetai. ¿Qué quiere decir? Porque no de los ángeles se sujetó, porque no de los ángeles se agarró, porque no de los ángeles take hold of. No hizo eso, no hizo hold de los ángeles, no se sujetó de los ángeles. Probablemente ese verbo también se refiera al mundo. En otras palabras, probablemente si eso es así, el versículo 16 lo que está diciendo es que como la promesa de la herencia del mundo no se le concedió a los ángeles, sino que se le concedió a la simiente de Abraham. Recuerda, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Probablemente entonces Cristo, esté diciendo el versículo, como el mundo y su descendencia dependía de la simiente de Abraham, entonces Cristo llegó a ser simiente de Abraham para poder cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham. Probablemente eso también esté diciendo el texto. Pero si el texto se está refiriendo a aquello de lo que Cristo se agarró, de lo que Cristo echó mano al venir a ser humano como nosotros, probablemente si el texto se interpreta como que no de los ángeles Cristo echó mano, probablemente entonces el texto esté diciendo que Cristo no asumió aquello que constituye a los ángeles, sino que asumió aquello que constituye a la humanidad, es decir, su naturaleza humana. Ahora bien, escucha esto. Versículo número 17. El versículo número 17 es algo maravilloso. ¿Por qué? Mira esto. El versículo 17 dice así. Por lo cual debía, atención, el verbo en griego es opheilen, es decir, es un deber. Cristo lo debía, no era opcional. Esto estaba acordado en los términos del pacto eterno. Entonces dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. A ver, vamos a hacer una pausa y vamos a interpretar este texto.
Dice el texto aquí, y vamos a hacer una pausa, por favor, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una oración, porque el lugar a donde vamos a pisar ahora, en el nombre del Señor, es un lugar santo, como cuando Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, la tierra donde estás, santa es. Vamos a orar. Nuestro Padre celestial, Padre de gloria, Padre bendito, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nosotros te pedimos que nos des labios purificados con carbón celestial. Danos el poder, la gracia y el poder purificador de tu Espíritu para que pueda limpiar nuestras mentes y corazones y habilitarnos para hablar de este tema que es el más santo de todos los temas, Señor. Queremos hacerlo no con vanagloria ni orgullo, sino con humildad y mansedumbre en el nombre precioso de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mira esto. El texto 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ok, nota esto. ¿Será que cuando el texto dice por lo cual debía ser en todo semejante, será que cuando el texto dice eso, la palabra semejante ha de entenderse o ha de interpretarse principalmente como introduciendo un parecido a la humanidad, pero al mismo tiempo introduciendo una distinción de la humanidad? ¿Será que eso es lo que dice el texto? Nota esto, mira esto. Normalmente, comúnmente, se utiliza el argumento de que la palabra griega que se utiliza en los versículos del Nuevo Testamento cuando se habla de que Cristo fue hecho semejante a los hombres, se utiliza el argumento de que la palabra griega que aparece aquí es la palabra griega homoioma, en su aspecto dativo en homoiomati, diría en el idioma griego. Ahora la pregunta es, fíjate esto, si la palabra homoioma debe interpretarse como introduciendo un parecido con la humanidad, pero al mismo tiempo introduciendo una distinción de la humanidad, si la palabra homoioma ha de interpretarse como parecido pero no igual a nosotros, porque supuestamente la palabra para igualdad sería el término griego isos o isa, como aparece en Filipenses capítulo 2. Pregunto, si esa es la intención del apóstol, si su intención es introducir un parecido con la humanidad, pero al mismo tiempo una distinción de la humanidad, la pregunta es, ¿qué cosa en los cielos debajo de esta creación, qué cosa en la tierra puede ser la intención por la cual el apóstol Pablo se le haya ocurrido la introducción de la frase katapanta? Porque mira lo que dice en el griego. En el griego dice así. Hebreos 2:17 en el griego dice: Hosen ofeilen katapanta toisadelphois homoiocenai. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, mira esto. Literalmente, traducido del griego, sería así. Dice, por lo cual, o desde donde, era necesario katapanta toisadelphois, conforme a todas las cosas, a sus hermanos asemejarse. Una pregunta. Si la palabra asemejarse, que es un verbo, en el griego es un verbo, no es un adjetivo semejante, sino es un verbo. En el griego diría conforme a todas las cosas, a sus hermanos asemejarse. La pregunta es, si la intención es introducir una distinción de la humanidad solamente con un parecido, pero no igual, ¿cómo se le iba a ocurrir al apóstol decir que Cristo debía a sus hermanos asemejarse katapanta, conforme a todas las cosas, según todas las cosas? Señoras y señores, la frase adverbial katapanta no da lugar a que la palabra griega o el verbo griego homoiocenai, asemejarse, deba ser interpretado como introduciendo un parecido con la humanidad, pero al mismo tiempo una distinción de la humanidad. Señoras y señores, si la frase adverbial katapanta existe para definir al verbo griego, entonces la frase está diciendo que Cristo se asemejó
conforme a todas las cosas. Él fue catapanta como sus hermanos. Él fue conforme a todas las cosas, conforme a sus hermanos. Y eso es lo que dice el texto griego. El texto griego no introduce una distinción. El texto griego introduce una igualdad y está normado, definido el verbo griego homoiothenai, asemejarse, por el adverbio o la frase adverbial catapanta, que quiere decir según todas las cosas, conforme a todas las cosas. Entonces, si la idea en semejante es una distinción, entonces ¿cómo se le iba a ocurrir al apóstol introducir la frase conforme a todas las cosas? Esto es una negación de la misma gramática griega. Es una negación del Nuevo Testamento. Decir que Cristo era parecido, pero no igual. Es una negación de lo que aquí dice. Ahora bien, escucha esto. Cuando se citan los versículos de Hebreos capítulo 7, versículo 26. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y se dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pregunto, ¿está hablando de la naturaleza humana de Jesús? ¿Este versículo está hablando de la naturaleza humana de Jesús? Por amor a Dios, seamos honestos con el texto. El versículo no está hablando de la naturaleza humana de Jesús. El versículo está hablando de los méritos sumos sacerdotales que los recomiendan como perfecto sumo sacerdote. ¿Y cuáles son esos méritos? Mira lo que dice el versículo 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. El versículo 26, cuando dice que Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, no está hablando de su naturaleza humana, por amor al cielo. Está hablando de que Él no cometió pecado y por tanto no ofrecía sacrificios primero por los suyos y después de los del pueblo. Siendo honestos con el texto no habla de la naturaleza humana de Jesús. Ahora bien, cuando se introduce el versículo de Romanos capítulo 7, versículo 14, atención, y se dice que Jesús no era carnal, vendido al pecado, yo pregunto, ¿el apóstol Pablo está hablando de su naturaleza humana, de su ontos, de su ser ontológico que trajo al mundo? ¿En dónde habla el apóstol Pablo de su nacimiento? ¿Dónde habla de su naturaleza? El apóstol Pablo habla de lo que él conoció acerca de sí mismo cuando vino el mandamiento. Versículo número 9 y 10, escucha esto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y hallé es un hallazgo intelectual, racional. Esto no ocurre con un niño recién nacido. Esto no está hablando de la naturaleza humana heredada al nacer. Esto está hablando de lo que el apóstol halla, entiende y comprende acerca de sí mismo cuando le vino el conocimiento del mandamiento, cuando tuvo conocimiento racional, real, inteligente de la voluntad de Dios expresada en la ley. Por eso dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Nota esto, el apóstol Pablo cuando dice que es carnal vendido al pecado, no está hablando de las circunstancias en las que él vino al mundo. Él está hablando acerca de lo que él aprendió, entendió y encontró acerca de sí mismo cuando el conocimiento del mandamiento o de la ley de Dios se le hizo inteligente, se le hizo comprensible, cuando le vino el conocimiento del mandamiento. La pregunta es, cuando Pablo comprende el conocimiento del mandamiento, cuando comprende lo que la ley quiere de él ya ha cometido pecado. Claro que lo ha cometido. En algún momento de su vida, antes de encontrarse con la ley, ya él ha pecado, ha transgredido esa ley, aunque sea de manera inconsciente. Es decir, aunque haya sido por ignorancia del mandamiento, aún así el pecado que cometió degradó su ser, degradó hasta el punto de que el pecado llegó a dominarlo.
Cuando él conoce el mandamiento, él ya ha cometido pecado anteriormente y por tanto el pecado que mora en él no es el pecado con el que él nació. Esto no es bíblico. Es el pecado que habiendo sido cometido llegó a dominar su ser. Porque cuando conoció el mandamiento ya él había pecado. Y eso es exactamente lo que pasó con Israel en el Sinaí. Cuando Israel recibió el mandamiento de Dios en la montaña de Sinaí, Israel ya había murmurado, Israel ya había quejado, Israel ya había manifestado incredulidad, Israel ya había sido rebelde contra Moisés y contra Dios. Cuando el mandamiento le llega a Israel, ya Israel ha cometido pecado y por tanto el mandamiento lo único que podía hacer era revelar la esclavitud que Israel padecía del pecado. Y eso es exactamente lo que le enseña Pablo. Cuando Pablo entiende el mandamiento, cuando Pablo conoce la ley de Dios, lo que la ley les revela es que es totalmente débil y esclavizado al pecado. Por esa razón, el ser carnal y vendido no se aplica a Jesús, no porque Jesús haya nacido con una naturaleza distinta, sino porque Jesús nunca cometió pecado, porque la ley de Dios estuvo escrita en su corazón y el Espíritu lo sostuvo, y como nunca cometió pecado, nunca fue vendido al pecado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no está hablando del ontos, de la naturaleza humana y la esencia que constituye al Hijo de Dios. Señoras y señores, cuando nosotros decimos eso, cuando decimos que Jesús tiene una naturaleza, por un lado espiritual de una manera, pero por otro lado física de otra, nosotros estamos introduciendo en la antropología bíblica la dicotomía griega, filosófica y platónica, en la cual el cuerpo, y llámese lo que se llame, espíritu, alma, lo que sea, no se tocan. Es una disyuntiva la antropología del platonismo. Pero en la Biblia, usted y yo no somos otra cosa que un cuerpo. La humanidad es un cuerpo. El espíritu que Dios sopla en su nariz no es nada consciente, no tiene ninguna carga de información, no tiene ningún contenido, no tiene nada de identidad. Es sencillamente el poder de estar vivo, la fuerza vital, es sencillamente vivir. Lo que Dios nos hace desde Génesis hasta Apocalipsis es presentarnos que la humanidad es un cuerpo y no somos más que eso. Nosotros no tenemos un alma por dentro presa en la entidad corpórea del elemento biológico. No, nosotros somos un cuerpo. Por eso la resurrección resucita cuerpos. Y como la resurrección resucita cuerpos, la antropología humana es un cuerpo. Somos un cuerpo hecho vivo por el Espíritu del Señor. Ahora mira esto. Decir entonces que Jesús tenía una naturaleza espiritual no puede significar que Jesús tiene un ámbito de sí que es distinto del nuestro. No, decir que Jesús tiene naturaleza espiritual, lo único que puede significar es que Él era Dios, hombre al mismo tiempo. Pero no podemos dividir a Jesús, decir que había un ámbito de su humanidad que era espiritual y otro ámbito de su humanidad que era físico. Eso no se puede hacer. Eso es una división que el texto no permite, porque Cristo se hace carne. No se veía como carne, no parecía carne. Jesús se hizo carne y al hacerse carne Jesús asumió la humanidad. No asumió la humanidad física, pero fue exento de la naturaleza espiritual. No, esto no existe. La humanidad no tiene ninguna naturaleza espiritual por allí. Esto es una idea, es un concepto que sencillamente es griego, filosófico y que permite entender aspectos relacionales del hombre con su creación, con la creación de Dios. Pero decir que el hombre tiene una parte espiritual y tiene una parte física, esto no es bíblico, esto es platónico, esto es filosófico. El hombre es una unidad y esa unidad es su cuerpo, es lo único que el hombre es. Entonces, queridos hermanos y amigos, habiendo dicho esto, nosotros podemos concluir que Jesucristo, al asumir la humanidad, la asume precisamente para poder padecer aquello contra lo cual la humanidad va a luchar. ¿Para qué? Para que cuando se siente en el trono,
Él pueda lograr hacer esto. ¿Qué cosa? Hebreos capítulo 2, versículo 18. Versículo 17, última parte, y versículo 18. Para expiar los pecados del pueblo, para evitarle el pecado al pueblo, no solamente para limpiar el pecado, sino para evitárselo. ¿Cómo se lo evita? Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Su poder, su capacidad para socorrerme a mí y a ti, depende de haber padecido como nosotros. Si no padeció como nosotros, no puede ser poderoso para ayudarnos en el tiempo de nuestra prueba. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña, es lo que toda la Biblia enseña, es la doctrina de los apóstoles y era la doctrina que el Señor nos entregó como pueblo. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en la gracia, en el poder de nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo, y esperando que usted, si tiene aún alguna diferencia, no hay problema, sigamos abundando y abundando en la luz del Señor, en toda luz que el Señor tenga a bien reflejarnos y darnos, esperando que usted crezca en el estudio, en la comprensión de estos preciosísimos temas. Se despide de ustedes su servidor, Manuel Ospino, diciéndoles hasta el sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.